Y bueno, vamos a resolver el para que me dice identificar la ecuación canónica de la hipérbola que se muestra en la figura, y me dan esta figura que tenemos acá, que es una hipérbola vertical con centro fuera del origen. Para poder resolver este problema no es tan necesario tanto, pero sí hay que recordar un poco el bosquejo general de la hipérbola con centro fuera del origen vertical, ¿no? Mínimo para darnos una idea de lo que estamos haciendo. A ver, entonces nosotros tenemos una hipérbola vertical, vamos a hacerlo un poco grande para que podamos observar y distinguir los elementos que voy a anotar. Entonces nosotros tenemos los brazos de la hipérbola más o menos así, tenemos los brazos de la hipérbola más o menos así, y a ver, tenemos el centro que quedaría más o menos por acá, ¿no? Nosotros tenemos nuestras rectas asíntotas que pasan por el centro, evidentemente. Nosotros tenemos, ahí están nuestras rectas asíntotas que pasan por el centro. ¿Qué tenemos? Tenemos el vértice acá, tenemos el vértice acá, tenemos también los puntos extremos que deberían de pasar sin ningún problema por acá. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y creo que ya son los elementos que necesito para poder resolver este problema. Claro, también podemos ubicar los focos que están más o menos por acá, también más o menos por acá, que están dentro de los brazos de las parábolas. Y pues nada, ¿no? Son los elementos que a grandes rasgos tenemos que ejemplificar u observar para poder resolver este problema. Primero, vamos a recordar que los puntos extremos se encuentran en el mismo eje del centro. Y recordemos que el centro tiene coordenadas h, k. El centro tiene coordenadas h, k. Los puntos extremos se denotan con la letra W o con la letra B, dependiendo del autor. Y recordemos que estos están moviéndose de manera horizontal. Por lo tanto, van a sufrir una alteración en el eje de las X a partir del centro. Así que sería h más b, k. Y el otro punto extremo sería h menos b, k. Ahí está, perfecto. Ahora, los vértices. Los vértices se están moviendo verticalmente. Entonces, como los vértices se están moviendo verticalmente, la alteración que van a sufrir va a ser en el eje de las Y. Así que decimos que el vértice tendría coordenadas h, k más a y h, k menos a. Ahí está, miren, nada más que perfecto, que sabroso y que delicioso. Los focos también los podemos ejemplificar si así lo queremos, si así lo deseamos. Los focos también se están moviendo verticalmente, así que el foco tendría alteración también en el eje de las Y y sería h, k más c, y el otro foco es el foco primo, que sería h, k menos c. Ahí está, perfecto, ¿no? Digo, también podemos ejemplificar las rectas asíntotas y todo, pero al fin de cuentas, para poder resolver este problema ya tenemos lo necesario y lo suficiente, o eso me gustaría decir, porque todavía me falta escribir la ecuación ordinaria de la hipérbola con centro fuera del origen vertical, o ecuación canónica de la hipérbola con centro fuera del origen vertical. Recordemos que la ecuación canónica y la ecuación ordinaria son exactamente lo mismo. Vamos a recordar cuál es la ecuación canónica de la hipérbola con centro fuera del origen vertical, y esta tiene la forma de y menos k elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a cuadrada, menos x menos h elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a b cuadrada, igualado con 1. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el valor de a, necesito el valor de b y el valor del centro para poder resolver este problema específicamente. Sustituimos los datos aquí y ya, ahí está, terminamos, ¿no? Entonces, vamos a observar cuál es el valor de a, cuál es el valor de b y cuál es el centro. El centro me lo están dando y es esta coordenada menos 2,3. Entonces, ya podemos decir que el centro tiene esta coordenada, ya podemos sustituirlo. Recordemos una vez más que el centro tiene coordenadas h, k. Pero ¿cuánto valen los puntos extremos y los vértices? Como tal no me están diciendo, pero no pasa nada. Nosotros podemos obtenerlos así como tenemos el bosquejo. ¿Por qué? Recuerden que a partir del centro hacia cualquier punto extremo, cualquiera de los dos, hay una distancia. Entonces, del centro al punto extremo hay una distancia. Del centro al vértice hay una distancia. Del centro al otro vértice está esa misma distancia que hay entre los vértices. Entonces, afortunadamente para nosotros, el bosquejo que me lo están dando escaladamente en números enteros. Así que nosotros podemos contabilizar a cuántas unidades se encuentra el centro del punto extremo y el centro de nuestro vértice, afortunadamente, para de esta manera poder obtener el valor de b y el valor de a. Si observamos o no observamos, claro que sí observamos. Entonces, a ver, del punto extremo al centro, ¿cuántas distancias hay? Más bien, ¿cuántas unidades de distancia hay? Para empezar, ¿dónde está el punto extremo? Recuerden que el punto extremo está sobre el mismo eje del centro, por lo tanto, el primer punto extremo estaría acá y el otro punto extremo estaría acá. El vértice está acá y el
el otro vértice está acá. Así que simplemente vamos a contar en números enteros. ¿Por qué? Porque una vez más repito, el bosquejo me lo están dando en un escalado de números enteros. Es extremadamente sencillo de poder calcular esa distancia. En el caso de que no me lo dieran en números enteros, nosotros tendríamos que aplicar entonces la fórmula de distancia entre dos puntos, pero a fin de cuentas, si ya nos están dando los números enteros, pues ya podemos contarlos con la manita. Así que decimos que del centro al punto extremo, ¿cuántas unidades hay? A ver, sería 1 A. Entonces decimos que B, ay cabrón, esto es un H. Decimos entonces que B es igual a 1. ¿Por qué? Porque recordemos que sería H más B, ¿sí o no? Desde el centro al punto extremo hay una unidad de distancia. Después, desde el centro al vértice, ¿cuántas unidades hay? Recordemos que el centro tiene coordenadas menos 2,3. Entonces contamos en el eje de las Y. Sería 4, una unidad, 5, 2 unidades, 6, 3 unidades. Por lo tanto, A es igual a 3. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y ya tenemos el centro que tiene coordenadas menos 2,3. Como ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B y ya tenemos el valor del centro, simplemente tenemos que sustituir en esta ecuación canónica u ordinaria de la hipérbola con centro fuera del origen vertical y ya tendríamos el resultado de este problema. Entonces decimos que tendríamos Y menos K. ¿Pero cuánto vale K? Recordemos que esto es H, K. Entonces K vale 3 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a cuadrada. ¿Cuánto vale A? A sería 3 elevado al cuadrado menos X menos H. ¿Cuánto vale H? H vale menos 2. Recordemos que este menos es el menos de la fórmula y todo esto está elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a B al cuadrado, que sería 1 elevado al cuadrado. Esto va a estar igualado con 1 y seguimos reduciendo porque no está reducido todavía. Tendríamos entonces Y menos 3 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a 3 al cuadrado es 9, menos X menos por menos es más 2 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a 1 elevado al cuadrado, que 1 elevado al cuadrado es 1, y esto va a estar igualado con 1, y todavía podemos reducir aún más. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos Y menos 3 elevado al cuadrado, que va a estar dividiendo a 9, menos X más 2, que va a estar dividiendo a 1, pero X más 2 entre 1 elevado al cuadrado, pues es igual a lo mismo, y esto va a estar igualado con 1. Por lo tanto, la ecuación ordinaria o canónica de la hipérbola con centro fuera del origen vertical sería esta que tenemos acá. Una vez más repito, porque esto entre 1 me da lo mismo y no hay necesidad ni obligación de poner el 1. Y pues nada, este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice calcular la distancia entre el punto en coordenadas rectangulares 2,0 al punto 4, pi medios en coordenadas polares. A ver, por supuesto que hay una manera de poder hallar la distancia entre dos puntos siempre y cuando estos estén o en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares, pero no podemos encontrar la distancia entre dos puntos de unas coordenadas rectangulares con unas coordenadas polares, o por lo menos no como están escritos, o son los dos en coordenadas polares o los dos en coordenadas rectangulares, sí o sí. Personalmente hablando, me gusta más trabajar con coordenadas rectangulares, así que lo que voy a hacer primero es convertir este punto en coordenadas polares a coordenadas rectangulares y de esta manera poder hallar la distancia entre esos dos puntos. Entonces, nosotros ya hicimos problemas de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y problemas de conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ya no hay necesidad de reintroducción ni nada por el estilo, por lo tanto ya puedo aplicar directamente las fórmulas. Recordemos que para poder pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares tengo que utilizar la fórmula que me dice que x es igual a r por el coseno de teta y y es igual a r por el seno de teta. Entonces vamos a sustituir estos valores, estos valores en estas fórmulas para poder hallar estas coordenadas polares en coordenadas rectangulares. Así que decimos que esto va a ser igual a r. Recordemos que el punto en coordenadas polares está dado en las coordenadas r, teta. Así que decimos que serían 4 por el coseno de pi medios, que recordemos que pi medios está dado en radianes, en grados sería 90 grados, pero no pasa nada, podemos trabajar con el coseno de pi medios, y esto también va a ser igual a 4 por el seno de pi medios. Pero ¿cuánto vale el coseno de pi medios y el seno de pi medios? A ver, debemos de recordar una vez más que esto está dado en radianes, pero en grados pi medios son 90 grados. Entonces son ángulos notables. Se supone que, como se los he estado diciendo, ya deberíamos de saberlo, pero no pasa nada, todavía tenemos tiempo para poder recordar todos los ángulos notables y la manera de obtenerlos. A ver,
Recordemos una vez más que nosotros tenemos el plano y nosotros en este plano vamos a pues graficar la función seno y la función coseno, yendo de pi medios en el eje de las x. Entonces ahí está, tenemos pi medios, pi, 3 pi medios y tenemos 2 pi, teniendo su punto máximo en 1 y su punto mínimo en menos 1. Ahora recordemos una cosa muy importante, el seno empieza desde 0, es decir, desde el origen, y empieza a subir hasta llegar a su punto máximo pasando por pi medios. Una vez que está en su punto máximo, empieza a bajar pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo en 3 pi medios y empieza a subir. Ahí está, perfecto, y ya cumple con su periodo que es de 0 a 2pi. Esta es la gráfica de seno. Ahora vamos a hacer la gráfica de coseno. Recordemos que esta ya empieza desde su punto máximo y empieza a bajar pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo pasando por pi, y una vez que llega a su punto mínimo empieza a subir pasando por 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo en 2pi. Ahora recordemos que esta es la gráfica de coseno de teta. Además también recordemos que nosotros tenemos una función de coseno y una función de seno, una función senoidal y una función cosenoidal. Eso quiere decir que para poder obtener el valor de seno de pi medios y el coseno de pi medios, tengo que observar en qué punto de la gráfica se encuentran en ese momento en el eje de las x y ver el valor que tienen en el eje de las y. ¿Por qué? Porque recordemos que como es una función que depende del valor de x. Por lo tanto, si nosotros nos situamos acá, podemos observar que el coseno, ¿cuánto vale en pi medios? El coseno en pi medios, el coseno de pi medios, podemos decir claramente que es igual a 0, mientras que el seno de pi medios, ¿a cuánto va a ser igual? El seno de pi medios, aquí está el seno de pi medios, vale 1. Por lo tanto, el coseno de pi medios es igual a 0 y el seno de pi medios es igual a 1. O el coseno de 90 es igual a 0 y el seno de 90 es igual a 1. Vamos a sustituir entonces esos valores en nuestras fórmulas. Decimos entonces que esto va a ser igual a 4 por el coseno de pi medios, pero el coseno de pi medios vale 0 y esto va a ser igual a 0, mientras que esto va a ser igual a 4 por el seno de pi medios y el seno de pi medios vale 1 y esto va a ser igual a 4. Perfecto, sabroso y delicioso. Entonces ya tenemos este punto en coordenadas polares, en coordenadas rectangulares, así que decimos que el primer punto tiene coordenadas 2,0, que es el que me dio el problema, y el segundo punto tiene coordenadas 0,4. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer a continuación es aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. Recordemos que la fórmula de distancia entre dos puntos tiene la forma de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Asignar los valores de x1, y1 y x2, y2 a los puntos que nosotros queramos y como nosotros queramos. Voy a decir que este va a ser x1, y1 y este va a ser x2, y2. Una vez más, repito, es como nosotros queramos, no pasa absolutamente nada. Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x2. ¿Cuánto vale x2? x2 es 0 menos x1, que vale 2. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, más y2. ¿Cuánto vale y2? y2 vale 4 menos y1, que sería 0, y esto lo elevamos al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 menos 2, sería menos 2 elevado al cuadrado, más 4 menos 0 es 4 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado, es un número negativo elevado a una potencia para automáticamente quedar como positivo, y 2 al cuadrado serían 4, más 4 al cuadrado serían 16. Ahí está, perfecto. Entonces decimos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 16 es igual a 20. Perfecto. Esta raíz de 20 todavía la podemos reducir, como escribiendo el 20 en sus factores, como la raíz cuadrada de 4 por 5. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Vamos a recordar entonces la ley de los radicales, que me dice que la raíz de índice n de a por b va a ser igual a la raíz de índice n de a por la raíz de índice n de b. Aplicando esta propiedad en esta raíz tendríamos entonces la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 5. Afortunadamente para nosotros la raíz cuadrada de 4 es una raíz exacta, así que decimos que la raíz cuadrada de 4 es 2 por la raíz de 5 y entonces este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre la que me dice: identificar la ecuación de la recta 2x más 6y igual a 1 en coordenadas polares. A ver,
Recordemos que me están dando una ecuación de la recta en coordenadas rectangulares y me están pidiendo convertirla a coordenadas polares. Debemos de recordar una vez más que siempre que me pidan convertir una ecuación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, tenemos que recordar las siguientes fórmulas. X es igual a r por el coseno de teta, y es igual a r por el seno de teta, y r al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Además, debemos de recordar que cuando me están pidiendo una ecuación en coordenadas polares, no debo de tener ni x ni y. Cada vez que veamos una x solita es r por el coseno de teta. Cada vez que veamos una y solitas es r por el seno de teta. Y cada vez que veamos una x cuadrada más y cuadrada solitas vamos a tener r al cuadrado. Así que vamos a empezar a convertir esta ecuación. Primero la voy a reescribir. Decimos entonces que tendríamos 2x más 6y igual a 1. Perfecto. Vamos a empezar a convertir. Podemos observar que no tenemos ni x cuadrada más y cuadrada, así que nosotros podemos descartar automáticamente esta conversión. Únicamente vamos a utilizar estas dos fórmulas de conversión. Cada vez que veamos una x vamos a poner r por el coseno de teta, cada vez que veamos una y vamos a poner r por el seno de teta. Así que empezamos, decimos que tendríamos entonces 2 por x, pero x es r por el coseno de teta, más 6 por y, pero y es r por el seno de teta, y esto va a estar igualado con 1. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, lo que podemos hacer a continuación es decir lo siguiente. Podemos factorizar mediante factor común un coeficiente 2 y además un coeficiente r. Vamos a factorizar mediante factor común un 2. Entonces factorizamos un 2 y además factorizamos una r. ¿Por qué? Porque el coeficiente es un múltiplo común y además ambos términos poseen la letra r. Así que una vez factorizado decimos 2r coseno de teta entre 2r únicamente me da un coseno de teta, más 6r seno de teta entre 2r es 6 entre 2 es 3, r entre r se cancelan, seno de teta, entonces tendríamos 3 seno de teta igualado con 1. Por último, para quitar todo esto que está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo y decimos entonces que 2r va a ser igual a 1 entre el coseno de teta más 3 veces por el seno de teta. Y me parece que de esta manera es como está indicado en la guía. Así que este sería entonces el resultado de este problema.